Era una noche de febrero de 2022 en Portland. Un grupo de personas se reúne en otra protesta más contra una muerte a manos de la policía. Todo iba normal hasta que de un edificio cercano baja un vecino furro, descalibrado, que empieza a gritar consignas ideológicas contra el grupo. Le piden que se largue, alguien lo empuja para apartarlo y él responde sacando un arma. En internet se hacía llamar Polyboom. Llevaba años roleando como conejo con pañales en canales furry, mientras en otros chats fantaseaba con borrar rojos en grupos extremistas. Y sí, no es el único. Desde hace más de una década existen subcomunidades de furros que coquetean con simbología de cierto régimen de los años 40, discursos de odio y victimismo político. En este video vamos a ver cómo nacen estos grupos de furros extremistas, qué papel tienen personajes como Foxler y los Furry Riders que ya hemos visto en el video del incidente del Misfit Furfest, y cómo alguien como Polyboom pasó de los roleos a un ataque armado que dejó personas muertas. En el fandom furry siempre ha habido cierta parte de la comunidad con gente rara. Eso no es nada nuevo. Lo que sí cambia en cierto momento es el tono. Algunos dejan de dibujar a furros obesos en DeviantArt y hay quienes deciden jugar con la estética del régimen nazi. Primero lo vendían como chiste, pero luego para algunos el chiste termina volviéndose una práctica real. Todo esto no sale de la nada. Inicia en plena guerra cultural en internet, con 4chan, Gamergate y toda la burbuja de foros donde se mezclan memes, teorías conspirativas y discursos de odio disfrazados de troleo. Esa mezcla empieza a filtrarse en cualquier comunidad lo bastante grande y el fandom furry no se salva. La pregunta lógica que cualquiera se hace es ¿por qué justo aquí? ¿Por qué en una comunidad que en teoría va de inclusión y aceptación acaba trayendo a gente con ideologías tan agresivas? Esto se responde fácilmente, porque son elementos que tiene la comunidad: anonimato, identidades alternativas y mucha gente que en su vida diaria se siente bastante sola o rechazada. Si encima los furries son vistos como raros, algunos terminan refugiados en grupitos donde lo importante ya no es el personaje, sino compartir una sensación de agravio permanente. Alrededor de esa idea se forman canales de Telegram, servidores de Discord, foros cerrados, timelines de Twitter donde se cruzan siempre los mismos nombres. Y ahí dentro no solo se habla de política, también aparecen defensas abiertas de grooming, justificaciones enfermas de atracción hacia menores y gente que normaliza el abuso de animales como si fuera otro fetiche más. Es un agujero de conejo enorme, pero en este video vamos a quedarnos en una de las ramas, la del extremismo ideológico y cómo se mezcla con el resto de esa basura. Dentro de esa rama hay un nombre que se repite más que ningún otro: Furry Riders. Ya los mencioné de pasada en el video del ataque con gas en el Midwest Furfest. Son el ejemplo perfecto de este fenómeno. Un grupo que jura defender la libertad de expresión, que insiste que no son mala gente, mientras su líder posa con brazaletes rojos, se rodea de simbología calcada de los nazis y termina siendo expulsado una y otra vez de convenciones y espacios furry. A partir de aquí vamos a bajar un poco más al barro con ellos, y con el resto del zoológico extremista que ha ido apareciendo alrededor. Los Furry Riders son casi una marca dentro del extremismo furry. Si ves la huella de la pata dentro de un círculo blanco sobre un fondo rojo, ya sabes por dónde va la cosa. El grupo empieza a formarse a finales de los 2000 en Second Life, como un clan dentro del juego. La cara visible que termina acaparando todo es Foxler Nightfire. En público se venden como el club más abierto del mundo, diciendo que aceptan a cualquiera sin importar el origen, género u opinión política, que solo quieren un espacio sin censura. Sobre el papel suena casi hippie. Luego miras la estética: brazaletes rojos, los fursuits con uniformes inspirados en regímenes que no necesitan presentación, y todo envuelto en el dicho clásico de internet: es broma, es roleo, es bait y solo estética. El propio Foxler insiste que su nombre no tiene nada que ver con una mezcla de Fox y Hitler. Dice que viene de su apellido Miller y que la gente ve conexiones donde no las hay. Con el logo repite algo parecido:
Asegura que se inspiró en otro grupo de Second Life y que no hay nada de simbología política. El problema aparece cuando comparas los logos y notas que casi no hay diferencias, así que la explicación es muy estúpida la verdad. Foxler tiene varias acusaciones en su nombre, más allá del nazismo. En LiveJournal, una red social antigua, Foxler cuenta una relación en línea con una chica de 13 años cuando él ya tenía 18. No es un rumor filtrado por terceros, él mismo lo relata, y aunque eso ya es grave, después se descubrió que tenía un usuario suyo asociado a una cuenta en Beast Forum, un sitio infame que recopilaba el peor contenido posible relacionado con bestialismo y la promoción de este. El foro cerró y hoy solo se puede ver por archivo web, donde localizaron el alias vinculado a Foxler. En convenciones antiguas, él mismo admite haber tenido contacto íntimo con un perro cuando era adolescente. A eso se suman comentarios donde habla de sus perros en un tono claramente sexualizado. No hace falta mucha imaginación para entender por qué dentro del fandom tanta gente lo ve como un riesgo andante más que como un troll incomprendido. A pesar de que muchas de estas cosas salieron de su propia boca o de sus viejas cuentas, Foxler lo niega todo una y otra vez, incluso en videos larguísimos de YouTube donde intenta desmarcarse de cada acusación. Irónicamente, en estos mismos videos tiene más de un desliz. En uno admite haber pertenecido a grupos nazis después de negarlo durante años, y se excusa diciendo que se metió solo para entenderlos mejor. Lo más gracioso de todo es que lo echaron del grupo cuando dijo que era mestizo y además furry. So, I started researching, learning a little bit about it, and I eventually found out a little bit more information about like who Hitler was and what was going down with the whole history issue and why people were so emotionally attached to it. And I decided to actually get involved with some neo-Nazi groups to see how they were like. You know, you can't judge people right away. You gotta go in there and get your hands dirty. Well, your paws dirty. Whoops. And, you know, I signed up for the little forum online, paid my $25 membership, and they wanted me to show that I was faithful to Nazism. So I made some comments on YouTube to show this loyalty based under what people express. And I got into it. They asked me a few questions. The first one was, are you white? I'm not white. I'm a mutt, if anybody doesn't know that. I'm part Thai and part German. And after that occurred, they also asked me a few other questions like what this whole furry thing was about. And I said to them, I dress up as an animal. And, you know, I find anthropomorphics hot. And then they were like, get the fuck out. I'm like, fine, whatever. You know, I'll go do my thing and you go do your thing. Todo esto no se queda en lo digital. En 2016, un grupo de furry riders arma un conflicto en una convención al negarse a quitarse los brazaletes con el logo cuando la organización se lo pedía. A partir de ahí, muchos miembros empezaron a recibir acusaciones de racismo, grooming, incluso de normalizar la PDF. Para ese punto, buena parte del fandom ya tenía identificados a los riders como un grupo tóxico y extremista. Pero el punto de ruptura llega en la FurCon de Rocky Mountain. Ese incidente es uno de los más conocidos relacionados con ellos. Empieza porque en Twitter otros furries hablaron de darle puñetazo a los nazis,
refiriéndose claramente a los Riders. Ellos se dan por aludidos y el drama arranca. Los Riders reservan en bloque una cantidad enorme de habitaciones en el hotel del evento. La organización interpreta el movimiento como una jugada de control y les pide que liberen los cuartos. Comenzaron a publicar ciertos comunicados explicando la situación e intentaron negociar con el grupo. Al final devolvieron parte de las reservas, pero el daño ya estaba hecho. En paralelo, salió a la luz que Kendall Emery, el fundador histórico de la convención y allegado a Foxler, está en el registro de agresores sexuales por contacto sexual con un menor. También se descubre que envió una carta de cese y desista bastante mal hecha a un activista antifascista que los criticó por permitir el ingreso de los Furry Riders. Entre el historial de Kendall, las tensiones con los Riders y el aumento de los costes de seguridad, la convención terminó cancelada. Para la opinión pública queda una imagen muy nítida: furros con estética nazi por un lado y un fundador con antecedentes por otro, todo bajo el mismo techo. Este caso tiene tanta profundidad que si lo contara entero nos quedaríamos aquí una hora, así que lo dejo en pausa y si quieren un video solo del tema me lo dicen en los comentarios. A raíz de este escándalo, en 2017 el tema de los furries y el creciente aparente nazismo dentro de parte de la comunidad se vuelve tan visible que hasta la revista Rolling Stone publica un artículo sobre el asunto y entrevista a Foxler. Ahí él se presenta casi como un mártir. Decía que lo han troleado hasta el cansancio, que todo se ha sacado de contexto y que el grupo no pertenece a ninguna ideología política concreta. Con el tiempo la polémica se enfrió un poco, hasta que en 2019 los Riders vuelven a meterse de cabeza en otro desastre. En ese año intentan colar en el Midwest Furfest a un comentarista político, Milo Yiannopoulos, muy popular en la época por ser extremadamente polémico y que hoy, por cierto, está prácticamente desaparecido después de justificar relaciones consentidas entre adultos y menores de edad. El objetivo de llevar a Milo era trolear a la convención. No iba a ir solo con un grupito de Riders, sino también acompañado de miembros de los Proud Boys, un colectivo de extrema derecha en Estados Unidos. Todo se organizaba en chats de Telegram, donde se coordinan furros extremistas con los Proud Boys, con planes que incluían alquilar trajes para pasar desapercibidos dentro del evento. Cuando estos chats se filtraron, la jugada se derrumbó. Terminaron baneando a Milo, a los Proud Boys y a varios Riders vinculados a la maniobra. Aún así, esto tampoco fue lo que terminó de arruinar la reputación del grupo, y sobre todo de Foxler. En 2019 es detenido por un caso de persuadir una menor, relacionado con hechos que pasaron en 2015. Según artículos que recopilan el proceso, gente del entorno de Furry Riders habría intentado intimidar a un testigo, incluso enviar documentos falsos para frenar la acusación. Eso provoca que dos personas acaben arrestadas por la intimidación, Jacob Kovar y Matthew C., citados en Dogpatch Press como detenidos por ese delito. Ambos eran Furry Riders y Kovar era mano derecha de Foxler, y también el más señalado terminó siendo sentenciado por agresión sexual a una menor y por tener posesión de material prohibido. El otro, Matthew, también es condenado por acoso y se descubre que administraba una red de material prohibido que incluía contenido de zoofilia sadomasoquista. Este tipo tenía conexiones con algunos de los peores furries que existen, como Kero de Fox, de quien tranquilamente se puede hacer otro video aparte. Y para rematar, a pesar de que este par de enfermos actualmente se comen condenas fuertes por intentar proteger a Foxler, el proceso principal se cae por un tema técnico y él sale libre. Lo celebraba en redes como si el sistema le hubiera dado la razón, pero para la mayoría del fandom es evidente que se trató de un fallo de procedimiento, no una absolución moral. Aunque acumula baneos en convenciones, webs y una lista enorme de señalamientos, Foxler no desaparece y sigue en la escena hasta el día de hoy. En el año 2022 se juntó con ni más ni menos que Magnus Tiridian, el principal sospechoso del caso del ataque de gas en el Midwest Furfest de 2014. Y con él organiza la infame Free for All, la convención para furros cancelados. Esa convención nace como un refugio para quienes han sido expulsados de otros eventos por discursos extremistas, escándalos sexuales o una mezcla incómoda de ambas cosas. Free for All acumula sus propios líos, que van desde el trato cuestionable a los animales exhibidos hasta el comportamiento de los propios furros presentes. Aún así alcanzan a celebrarla varias veces hasta el año 2024, cuando se cancela definitivamente. Sinceramente me sorprende que haya durado más de un año.
Los Furry Riders forman parte de una etiqueta más amplia, los Alt Furry. Como mencioné antes, estos núcleos extremistas comienzan a formarse a finales de los 2000, y aunque hoy la comunidad está fragmentada, siguen existiendo muchos. Los Furry Riders funcionan como una puerta de entrada para furries confundidos con la política. A partir de ahí vienen grupos que ya no esconden nada, montan canales de Telegram, servidores de Discord y foros alternativos donde los mismos nombres aparecen una y otra vez, compartiendo conspiraciones, chistes sobre violencia política y fantasías de poner en su sitio a sus enemigos. Como respuesta, surgen colectivos del lado contrario, igual de violentos en su lenguaje pero alineados a la izquierda, como los llamados Antifa Furries, que amenazan de forma constante con golpear a los Riders y les cierran el paso en cualquier convención donde intenten colarse, además de las que ya los tienen vetados. Lo sorprendente es que de todas las subculturas posibles dentro de los furries haya terminado existiendo este nivel de guerra ideológica. Cuando aparecen núcleos extremistas es cuestión de tiempo para que empiecen las desgracias, y ya han ocurrido, desde escándalos relacionados con grooming hasta casos mucho más graves donde el extremismo furry ha sido un factor clave. Ahí entra el ataque del gas y un caso todavía más pesado, el único en el que este conflicto ha dejado víctimas mortales directas. Ese es el caso de Benjamin Smith, más conocido como Polygon o Polyhead. Él no era miembro oficial de los Furry Riders, pero se movía en ambientes muy parecidos. Participaba en distintos chats furries de odio, como los Alt Furries, y más tarde entró al canal de Telegram White Rose, centrado en desinformación sobre la pandemia y conspiraciones políticas. En esos espacios repetía el mismo patrón una y otra vez: insultos racistas, odio hacia ciertas comunidades y fantasías constantes sobre disparar a enemigos políticos. Benjamin Smith nació en 1978 en Massachusetts y desde adolescente ya chocaba con cualquier figura de autoridad. Cuando ocurrió el caso de Rodney King y comenzaron los disturbios en Los Ángeles, él tenía 13 años. Su protesta fue negarse a ponerse de pie para el juramento a la bandera en el colegio, un gesto pequeño que ya decía bastante. Le encantaba llevar la contra, aunque no tuviera claro hacia dónde. Con los años se mudó a la zona de Portland y ahí fue construyendo su identidad online. En internet se rebautizó como Polyhead o Polygon, con un conejo de avatar. Entró al mundillo furry por la puerta de los Baby Fur, un submundo furry del que también podría ser un video. Para resumir, los Baby Fur adoptan la estética infantil, personajes bebés, el uso de pañales y actitud de infantilismo. Creo que esto es clave porque nos ayuda a entender un poco la mente de Polygon, una persona en regresión, un adolescente con cuerpo de adulto. Él ayudó a fundar un canal de IRC llamado Baby Fur, dedicado a este tipo de fantasías. Ahí conoció otro espécimen legendario del submundo, Pamperchu, famoso por salir a recolectar pañales usados de la basura. De él haré un video aparte porque lo merece, pero antes pido perdón al fandom, pero es que cada vez que rasco un poco en estos temas salen 3 más. El punto es que Pamperchu y Ben se hicieron amigos durante casi 20 años. Desde afuera sonaba otro rarito más del fandom. La gente de su entorno, en cambio, lo describía como alguien conflictivo, incluso en contextos supuestamente inocentes. Trabajaba como maquinista y pasó más de una década viviendo en un departamento justo al frente del parque de Normandale, el parque donde acabaría todo. Durante la juventud tendía más hacia la izquierda, pero con el tiempo el péndulo se fue al extremo contrario. Empezó a obsesionarse con autos clásicos. Hasta ahí todo bien. El problema es que en paralelo se fue enganchando a foros y chats donde mezclaban furries, discursos nazis y una fijación creciente con la política. Ben desarrolló un odio cada vez más explícito hacia el cristianismo, los judíos y hacia todo el que se identificaba como parte de la izquierda política. Mucho antes del ataque ya estaba en el radar de las autoridades. A mediados de los 2000, el FBI tomó nota de su presencia en espacios vinculados a grupos radicales por incitar en comentarios que los Proud Boys hagan algo en contra de los progres, algo para nada amigable obviamente. Su historial con la policía tampoco estaba limpio. En 2010 fue acusado de un caso de robo y allanamiento. En otro registro figura una condena por daños a la propiedad y acoso. Dentro del entorno furry hay un testimonio que encaja con ese carácter. La organizadora de eventos furry, Trish Winters, contó que tuvo que echarlo de una fiesta en su casa porque Ben sacó una navaja y amenazó con apuñalar a alguien solo porque le habían tomado una foto sin pedirle permiso. Ya en esa época, varias personas de la comunidad local preferían mantener distancia. En paralelo,
mantenía una vida muy activa en internet. Llegó a crear su propia página web, polyhead.net, donde se escribía como un pensador revolucionario e imbécil, palabras suyas. Tenía un live journal, que en esa época era la red social perfecta para el ateo edgy promedio, y lo usaba para compartir enlaces contra el cristianismo, su postureo de libre pensador y conversaciones sobre series como Doctor Who. Ya pasaba los 30, pero seguía discutiendo con todo el mundo como si tuviera 15. El punto de inflexión fuerte llega con la polarización política reciente. Una ex compañera de piso, Christine, contó que cuando se mudó con él al principio parecía un tipo raro pero llevadero, pero con los años se fue transformando. Notaba cómo cada ciclo electoral en Estados Unidos lo radicalizaba un poco más. Empezó a escuchar insultos raciales y gritos contra mujeres desde su cuarto, sin que hubiera nadie más con él. Repetía que quería salir a cazar activistas, y como si fuera un manual, durante la pandemia se obsesionó con las mascarillas y con toda clase de teorías conspirativas. En algún momento se sumó al canal de Telegram White Rose. Ahí dejaba mensajes donde decía que sus enemigos políticos ni siquiera eran personas y que no pasaba si alguien los mataba. Aseguraba que las protestas no servían para nada y que solo la violencia extrema conseguía cambios. Da igual el tema, siempre acababa volviendo a lo mismo: judíos, la izquierda y protestas. Su familia también recibió parte de esa rabia. En Reddit también era conocido por ser insufrible. Publicaba sobre sus ideas y su odio a ciertas comunidades. Acababa siempre insultando a cualquiera que lo contradijera y acumulaba downvotes y enemistades. La noche del 19 de febrero de 2022 todo se junta en el peor sitio posible. En el parque de Normandale se organiza una marcha de BLM por Amir Locke, un hombre negro muerto por la policía en Minneapolis. Un grupo relativamente pequeño se reúne con carteles en una esquina del parque. Unos desvían el tráfico para arrancar la marcha. Para Portland, estas protestas se habían vuelto casi rutinarias porque la ciudad con el tiempo se tornó más y más hacia la izquierda política, algo que a Ben lo volvía aún más frustrado. Desde su departamento ve al grupo y decide bajar. Sale a la calle, se acerca a los manifestantes y empieza a lanzar insultos cargados de odio. Varias personas le piden que se aparte. Uno se interpone cuando se arrima demasiado a otra persona y lo empuja para marcar distancia. En ese momento, Ben saca una pistola y abre fuego hacia el grupo. Disparó varias veces hacia un conjunto de 5 personas. Un manifestante armado, porque claro, estamos en Estados Unidos, intenta detenerlo y le dispara en la cadera. Ben alcanzó a responder y también lo hirió y cayó al suelo. La policía llegó y encontró 8 casquillos que coinciden con su arma y uno de un arma larga del manifestante que se defendió. En el lugar ya hay una víctima sin vida, June Knightley, de 60 años, una activista habitual en protestas de la ciudad. Recibió un disparo en la cabeza a corta distancia. Otra mujer, conocida como Deck, quedó paralizada del cuello hacia abajo tras recibir un tiro en esa zona. En el hospital decidió que no quiere seguir conectada a un respirador y murió poco después. Otras 3 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos. Ben también terminó internado por el disparo en la cadera. La policía en su primer comunicado presentó el caso como un enfrentamiento armado entre un vecino y un grupo de manifestantes. Esto desató críticas de inmediato. No aclaraban que las personas a las que Ben insultaba estaban desarmadas, ni que él fue quien bajó a iniciar la discusión sin ningún tipo de provocación. Según varios de los presentes, ese primer texto parecía menos un informe y más una jugada para restarles credibilidad y alimentar el vigilantismo en plena época de protestas de BLM contra abusos policiales. El caso además era difícil de investigar. La escena se contaminó rápido. Varias personas se fueron antes de declarar y el clima político hacía que nadie confiara en nadie. Después de que el crimen se hiciera público, reaparecieron varias caras conocidas. Trish Winters escribió un hilo en Twitter. Solo para reiterarle a la parte furry de mi grupo, Polygon, Ben Smith, un furry residente de Portland, fue el autor del tiroteo masivo en una marcha izquierdista el sábado por la noche, que dejó un muerto y 5 heridos. Hace un par de horas empezaron a circular rumores que se han confirmado. En ese momento la policía aún no confirmaba el nombre del atacante, pero los periodistas ya lo tenían claro y Trish en ese hilo confirmaba que era Ben Smith. Pamperchu también habló del tema en un video raro, que la verdad es muy de su línea. Now, to conclude this video, I wanted to say I am a friend of Benjamin Jeffrey Smith, the guy who just shot a bunch of people in Portland. Yeah, we've been friends for 16 years.
You know, I know he killed somebody. He's my friend. I know him. I know that's who he is. Just glad it wasn't me. I know that's mean to say. That's mean to say. Glad it wasn't me. But you know, I'm gonna pick up the diapers. You know, I'm gonna pick them up once in a while. Con el tiempo y tras una investigación bastante complicada aparece una grabación de GoPro donde se ve el inicio de la discusión y los disparos. El video deja claro que no hubo dos bandos iguales, sino un tipo que llegó buscando pelea y fue quien disparó primero. Al registrar su casa, la policía encontró un arsenal de armas y bastante munición. Esto me hace pensar que llevaba tiempo preparándose para algo. Muchos que estuvieron allí dicen lo mismo, que era cuestión de tiempo para que Ben provocara una tragedia como esta. La fiscalía presentó cargos, un delito de asesinato en segundo grado con un arma, 4 de intento de asesinato en segundo grado y varios por agresión en primer y segundo grado. Ben seguía en el hospital, así que tuvo que comparecer por videollamada la primera vez. Una vez recuperado, fue directamente a la cárcel, donde también estaba el sujeto que le disparó, quien salió libre poco después cuando se confirmó que actuó en defensa propia. Para Ben la situación fue completamente distinta. Al principio peleó la sentencia sin un abogado privado que lo defendiera y negó todas las acusaciones. Meses después, justo antes de que empezara el proceso con jurado, cambió de estrategia. Aceptó un acuerdo y se declaró culpable de asesinato en segundo grado. En abril de 2023, el juez le impuso cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 55 años. Podemos casi asegurar que el tipo morirá ahí, porque cuando pueda salir rondará casi los 100 años. En 2025, el nuevo jefe de policía de Portland emitió una disculpa formal por la forma en la que se comunicó el caso al principio. Reconoció que los manifestantes estaban desarmados, que Ben no actuó en defensa propia y que el ataque fue injustificado. Esto no cambió el resultado, pero dejó clara la narrativa oficial. No fue un lío entre extremos, fue un tipo radicalizado que llevaba años fantaseando con disparar a enemigos políticos y que aprovechó la primera excusa. Al final, lo de Polyboom fue lo que pasa cuando un tipo con claros problemas sin tratar se mete de lleno en cámaras de eco extremistas que le aplauden cada desvarío. No es algo exclusivo del fandom furry. Cualquier comunidad donde se normalizan relatos de odio terminan atrayendo al mismo perfil de gente rota, y cada cierto tiempo alguien cruza la línea. Lo que llama la atención aquí es cómo ese discurso consiguió instalarse durante años dentro de un espacio que en teoría era todo lo contrario, una comunidad creativa, rara, pero pensada para escapar del odio de fuera. Si este tipo de ideas se lograron colar tanto tiempo en una subcultura muy inclusiva, ¿cuántos otros espacios supuestamente políticos llevan años incubando cosas parecidas sin que nadie lo note? Y no solo hablo de un lado del espectro, los extremos, vengan de donde vengan, siempre encuentran hueco donde haya frustración y ganas de pertenecer. Lo de Polyboom fue el caso con muertos y heridos que salió en titulares, pero alrededor ya existía un paisaje, el ataque con gas del Midwest Fur Fest, el caos de Rocky Mountains, las convenciones de cancelados y los grupos donde mezclar simbología, fetiches y odio político era casi un pasatiempo. Nada ocurrió en el vacío. En internet mucha gente vende todo como broma, como roleo o como memes, hasta que alguien decide mostrar que hablaba en serio. Y cuando eso pasa, no solo pagan las víctimas directas, también lo hace todo un fandom que termina cargando con una reputación que en realidad se ganaron unos pocos. Si te gustó este video y te pareció interesante, mira el del Midwest Fur Fest, que puede que te interese de igual manera.